estamos de vuelta aquí en el bloque legal con nuestro tema sobre la gran polémica, la gran discusión que existe en cuanto a la nacionalidad dominicana para los haitianos. Aquí está nuestro invitado especial, el licenciado Víctor Mena, del Colegio de Abogados, y nuestro conductor de programa, Oscar Peralta. Hola, ¿cómo están los dos? Gracias, Brigitte, muy feliz por estar de nuevo aquí en tu programa y estamos siempre, nosotros creemos que este programa es parte de nuestra familia. Sí, ese programa es tuyo también. O sea, gracias. La intención de este programa es informar a la sociedad dominicana, al municipio de Sosúa, a las personas que nos están viendo esta noche sobre temas de la actualidad. Y uno de esos temas es precisamente el que ha creado gran confusión también y ha dividido las opiniones en cuanto a si se debe ser benévolo, condescendiente con los haitianos, ¿cómo tú lo consideras? O sea, vamos a entrar de una vez en la temática, que yo creo que Oscar nos tiene algunas preguntas esta noche. Tengo muchas interrogantes en esta noche y verdaderamente quiero confesarles a todos ustedes que me siento más que privilegiado, porque estoy compartiendo, como había dicho anteriormente, con un ángel del cielo y con un gigante del derecho que está en este escenario, arrojando luz y arrojando sabiduría, porque hay muchas confusiones con el caso. Sí. Distintos medios han tomado este tema en sus tribunas y lo han despilfarrado, y hay partes positivas, partes negativas, hay muchas ideas encontradas. Por eso hoy, en esta noche, están los expertos y vamos a hablar de manera fluida, que la gente pueda entender y pueda digerir. Tú dijiste en principio que tú estás en contra. Yo estoy a favor de la decisión del Tribunal Constitucional. Y yo estoy en contra. En contra. Bueno, le damos inicio a este debate rápidamente. Yo quiero preguntar, ¿qué beneficio tiene una persona que tenga nacionalidad dominicana, particularmente un haitiano? ¿Qué beneficio puede tener con una nacionalidad dominicana? Con una nacionalidad dominicana, bueno, la nacionalidad dominicana es sumamente importante porque la Constitución de la República establece la doble nacionalidad, en ese sentido. Yo creo que cualquier persona que decide la nacionalidad dominicana lo puede hacer, claro, conforme a los trámites que establece la Constitución de la República en ese sentido. Yo creo que en ese sentido un nacional haitiano puede optar por la nacionalidad dominicana, siempre y cuando pueda cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución de la República. Sí, pero cabe es decir, agregar, la naturalización, sí, por ejemplo, y en cuanto a esa pregunta, es evidente que es un niño que es haitiano, que tiene la nacionalidad haitiana, que es distinto al caso de la sentencia, de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, donde una señora descendiente, hijos de haitianos, quería obtener la nacionalidad dominicana y el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, el Estado dominicano le niega la nacionalidad dominicana conforme al jus soli, es decir, al derecho de suelo. Sí, pero aparte de eso, la nacionalidad no se debe ver como un beneficio. O sea, yo considero que cabe resaltar eso. No se debe ver como un beneficio, sino como un derecho. Y entonces, en este caso, estamos hablando de la nacionalidad dominicana, que no es un beneficio para los haitianos. Y en muchos casos tampoco es un derecho, y ahí viene la diferencia que tenemos el licenciado Víctor Mena y yo, que él sí lo considera como un derecho para los haitianos y yo no lo considero como un derecho. La nacionalidad dominicana no es un beneficio, es un derecho cuando se cumplen los requisitos legales. Bueno, yo considero que es un derecho fundamental, no para los haitianos, sino para todos. Es un derecho fundamental, sí, es cierto. Sí. Que se encuentra en una situación como lo estableció la decisión Jan Bosico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció cuáles fueron los requisitos, los criterios para obtener a través del jus soli lo que fue la nacionalidad, pero de esto nosotros vamos a hablar más adelante. Sí. Hay una pregunta muy importante. ¿Qué pasa cuando se le niega la nacionalidad a una persona que está en la República Dominicana? Se le niega la nacionalidad. ¿Cuáles son las consecuencias que puede esto arrastrar?
O sea, obviamente la persona que vive en República Dominicana, a la que se le niega la nacionalidad, esa persona tiene ciertas dificultades en la vida. Por ejemplo, sus padres deben ser más diligentes, deben sacarle su acta de nacimiento por vía del consulado, con la nacionalidad que le pertenece, con la nacionalidad que según los padres, según el jus sanguinis, les toca. Entonces los padres tienen que ser más diligentes, ese acta de nacimiento hay que traducirlo, entonces se le dificulta un poco la vida, pero cabe resaltar que aquí en República Dominicana en ningún momento se le está discriminando a los extranjeros, en ningún momento. Incluso las nacionales haitianas, aunque estén ilegal en el país, pueden acudir a los hospitales dominicanos donde se le da asistencia médica igual que a cualquier dominicano. Y no es verdad que a los haitianos se les niega el derecho de educación. Eso no es cierto. Lo que pasa es que hay que cumplir ciertos requisitos. Los niños tienen que tener su acta de nacimiento, claro está, si no, no se le puede crear un registro en la escuela, pero eso igualmente se le aplica a los niños dominicanos. O sea, en cuanto a eso no hay una distinción. Sí, yo creo que en cuanto al derecho a la educación es un derecho fundamental, que yo creo que no está condicionado, o pienso eso, es mi criterio, que no está condicionado a la nacionalidad de una persona determinada. Yo creo que el derecho a la educación es para todas las personas, independientemente si tienen ciudadanía, si son residentes e incluso hasta personas que están ilegales, porque es un derecho universal, no es un derecho que se deriva del derecho a la nacionalidad, sino es un derecho que tiene que ver con la dignidad humana, que tiene que ver con aquellos derechos que son de índole universal, no aquellos derechos que tienen que ver con la nacionalidad, como por ejemplo ser elegido, elegir, que son derechos que se derivan, que son derechos políticos que se derivan, consecuencias del derecho a la nacionalidad. Yo pienso que, y estoy de acuerdo contigo, Brigitte, los trámites para alcanzar lo que es la nacionalidad se deben cumplir sin lugar a dudas, pero hay criterios, por ejemplo, que se deben aplicar, porque son criterios que real y efectivamente son necesarios para optimizar lo que es el derecho a la nacionalidad. Como dije anteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó las pautas estableciendo que el derecho a que la nacionalidad y sobre todo el jus soli es un derecho fundamental y que el estatus migratorio no debe ser una condicionante. El estatus migratorio de los padres, por ejemplo, no debe ser una condicionante para negar la nacionalidad a los hijos de esos inmigrantes, ya sea en estado de ilegalidad, como por ejemplo si esos inmigrantes están en una situación, como dijimos anteriormente, de ilegalidad. Pero ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Es decir, que ese estatus de ilegalidad no se les traspasa a los hijos que nacen en un territorio determinado. Porque yo personalmente considero que un estatus de ilegalidad no puede crear un estatus de legalidad. Si los padres, los haitianos en ese caso, transeúntes, están aquí en el país de forma ilegal, ¿cómo puede ser que cuando ellos tengan hijos, aunque nazcan en suelo dominicano, aunque nazcan en un hospital dominicano, que esos niños puedan ser legal aquí en el país? O sea, un estatus de ilegalidad no puede crear un estatus legal, porque si estaríamos aceptando eso, estaríamos apoyando a la ilegalidad. Estaríamos diciendo, en ese caso los haitianos, que el tema que nos ocupa, vengan para acá, crucen la frontera como ustedes puedan y paren sus muchachos aquí, que aquí se le da a la nacionalidad dominicana la protección del Estado dominicano, que mucho o poco es algo, es más de lo que ahora mismo tienen en Haití. Con la venia de todos ustedes me gustaría recibir una llamada telefónica. ¿Podemos conectarnos? Claro que sí. Está en el aire, buenas noches. Sí, buenas noches, Oscar. Licenciado Mena. Buenas noches. Brigitte. Buenas noches. Es Kento, licenciado. Amigo mío. Y tengo para decirle que lo que el Tribunal Constitucional determinó
ya había sido previamente aprobado. O sea, se está despojando de algo que existía. Y según la Constitución de la República, recién reformada, son dominicanos los que tienen la nacionalidad dominicana. Y por ende, si ya fue dada la nacionalidad, ahora lo que se está discutiendo es por qué se le quita la nacionalidad a una persona que tiene el mismo derecho de cualquier persona universal para optar por una residencia o una nacionalidad en la República Dominicana. Eso es lo que se está debatiendo ahora, que el Tribunal Constitucional violó los derechos y los tratados de los derechos humanos. Buenas noches. Sí, con relación a que la ilegalidad, por ejemplo, de los padres se transmite a los hijos que nazcan en la República Dominicana, en este caso un ilegal haitiano o una pareja de ilegales de nacionalidad haitiana, bueno, tienen un hijo en la República Dominicana, yo pienso que esa ilegalidad no se transmite al hijo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el estatus migratorio de ilegalidad no puede transmitírsele a los hijos. Es decir, como es un derecho fundamental, la titularidad para obtener la nacionalidad no corresponde a los padres, sino a esa criatura que nace en el país, que tiene derecho a optar, basado en el jus soli, lo que es el derecho a no solamente ser nacional, sino también a obtener un nombre, incluso a tener una existencia física, que son también derechos consecuencias de lo que es el principio de nacionalidad, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en esa decisión del 2005, Jan Bosico, sí, ha establecido que es un atributo de cada nacionalidad establecer los límites, las limitaciones. Sin embargo, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que ese atributo de soberanía por parte de los estados para determinar las limitaciones a la nacionalidad o las excepciones no tienen un carácter absoluto. Es decir, todos los derechos fundamentales, si la nacionalidad se considera un derecho fundamental, ningún derecho fundamental es absoluto. Es decir, todos los derechos fundamentales son relativos. Es decir, tienen sus limitaciones. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa decisión, aparte de que esa decisión es una decisión que real y efectivamente constituye también el derecho interno, porque las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes al ordenamiento jurídico nacional, y además la Convención Americana, conjuntamente con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también pertenecen a lo que es el bloque de constitucionalidad. Nosotros sabemos ya que el Tribunal Constitucional tomó una decisión. Entonces, ¿cuál es la verdadera situación que arrastra con este caso, con este tema, la problemática social? Sí, ahora que Víctor mencionó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cabe hablar un poco sobre esa decisión. El Tribunal Constitucional no es la primera vez que aquí en República Dominicana tenemos esa situación que ha llegado a nuestros tribunales. O sea, esa decisión del Tribunal Constitucional no es nada de otro mundo, porque resulta que en la Constitución que teníamos anterior a la del 2010, en su artículo 8, si no me equivoco, hablaba del jus sanguinis y del jus solis, y la situación de las niñas Dilcia Yang y Violeta Bosico Coffey, las dos niñas haitianas nacidas en República Dominicana de padres de inmigrantes ilegales haitianos, el servicio jesuita acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se le dé el acta de nacimiento dominicano a esas niñas, y resulta que la ley que teníamos en ese tiempo permitía, aunque, o sea, se quedaba muda, había una laguna, no decía nada al respecto, si los inmigrantes ilegales, los hijos que ellos iban a tener
quienes iban a ser dominicanos o no, o sea, había esa laguna. Entonces, por presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí, todo aquí es por presión. De un pronto salió entonces la ley 285-04 en el año 2004, la cual llenaba esa laguna. Por eso yo no estoy de acuerdo contigo, Víctor, en cuanto a eso, porque tenemos esa ley especial, la ley de migración 285-04, que es la ley de migración, aparte de que nuestra constitución nueva del 2010, en su artículo 13, llena esa laguna. Tenemos una llamada, vamos a sacarla del aire. Está en el aire, buenas noches. Buenas Sí, noches. buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está Inira? ¿Cómo están los demás caballeros ahí al lado de esa bella dama? Yo Bien. quisiera decir que yo estoy de acuerdo con Inira. Es que lo que hay que establecer es lo siguiente. Si usted viene desde un inicio, una raíz, una semilla que está viciada, que está dentro de la ilegalidad, continúa así, no importa que sea un niño. Está bien que muchísimas personas no establecemos que nacionalidad viene de la etimología de nacer, donde nace, pero que en ese caso cada país, como ustedes están hablando, tiene su reglamento. Entonces, llega un momento, nosotros tenemos una peculiaridad a nivel del mundo, nosotros tenemos la única isla que está dividida en dos porciones. Entonces nosotros tenemos un poquito más de economía que nuestros hermanos de Haití. Hay países que le interesan ya lo que es política internacional, que hayan conflictos, pero nosotros tenemos que guardar nuestra soberanía. Y nuestra soberanía, ¿cómo la cuidamos? Como dijo Inira, no permitiendo que todas las mujeres que quieran pasar la frontera vengan a parir aquí. Porque si es así, entonces, luego nos vamos a tener una guerra pasiva, porque fácilmente hay más nacionales haitianos, dominicanos, que lo que tenemos raíces dominicanas. Entonces por eso, aunque suene un poco duro, nosotros tenemos que defender. Hay un video en la web donde un supuesto de que americano aplatanado dice que no es posible. Es una vagabundería. Entonces, todo venir. Gracias. Gracias, buenas noches. Mira, para conectarnos con esa posición que tiene Anderson, me gustaría preguntarle a todos ustedes cómo cambia esa decisión la realidad dominicana. ¿En qué afecta la decisión tomada por el Tribunal Constitucional a la República Dominicana? Es una decisión a todas luces contraria al derecho internacional. Ya vimos una declaración de la ONU en contra, de manera manifiesta, de esa decisión. Y ya se apoderó, creo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se va a apoderar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que va a haber otra condena a la República Dominicana. Nosotros hemos asumido, sin lugar a dudas, lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo creo que una ley de migración no puede estar por encima de un derecho fundamental, porque la ley jerárquicamente está por debajo de un derecho fundamental. En este caso, quiero hacer énfasis de que en el caso de Juliana, que fue el caso reciente del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional debió aplicar correctamente lo que es la Constitución del año 1966, es decir, que establecía dos excepciones al jus soli, es decir, la excepción de transeúnte y la excepción de los diplomáticos. Esas eran las dos excepciones que existían en la Constitución de 1966, que es la Constitución que se le debió aplicar a Juliana. Se hace una interpretación de transeúnte muy acomodaticia, demasiado extensa de transeúnte. La palabra transeúnte es una persona que está de paso en un país determinado, no una persona que tiene más de 15 años viviendo en el país. Entonces, nosotros entendemos que esa decisión le vulnera un derecho fundamental a Juliana. Juliana ahora mismo está en una condición de apátrida, es decir, no tiene nacionalidad, no tiene un vínculo jurídico con un país determinado ahora mismo. Además, es una persona que se siente dominicana porque sociológicamente es una persona que ha vivido toda su vida en la República Dominicana, que come mangú, que baila merengue, que es una persona que
que se siente dominicana, que habla español, que no habla creol. Por lo tanto, nosotros entendemos que el Tribunal Constitucional está para garantizar los derechos fundamentales. Y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente eso, la Jan Bosico, que estableció cuáles eran los criterios para determinar la nacionalidad a través del jus soli, yo creo que el Tribunal Constitucional Dominicano se apartó ya de ese precedente constitucional que también son precedentes constitucionales, las decisiones también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo pienso que como garante de la Constitución, lo que ha venido es a perjudicar la situación jurídica de la señora Juliane Duguid en esa decisión. Pero yo no considero a Juliana como apátrida, o sea, que está sin nacionalidad, porque la nacionalidad que se le debe otorgar es en virtud del jus sanguinis, la nacionalidad haitiana. Porque te voy a poner un ejemplo muy fácil, que ya incluso tú te sabes ese ejemplo. Dos chinitos, mamá chinita, papá chinito, tienen un hijo. ¿Qué es el hijo? ¡Ay, nació un chinito! Nadie va a decir nació un dominicano. Mamá china, papá chino, nació un chinito. Entonces, aunque tú digas que baila merengue, que come mangú, pero los padres, los que le dan la formación en la casa, quienes son haitianos, entonces la nacionalidad que se le debe otorgar es la nacionalidad haitiana, no la nacionalidad dominicana. Si ella de verdad se siente dominicana, a ella le queda abierto el camino de la naturalización. Posteriormente, incluso entonces le dan su cédula dominicana, puede votar, es completamente dominicana. Pero mientras tanto debe asumir la nacionalidad que por derecho le toca, y esa es la nacionalidad haitiana. Por eso yo no estoy de acuerdo con Pero es que la Constitución del año 1966, cuando establecía las dos excepciones, diplomático, transeúnte, en este caso los padres de Juliana no son transeúntes, son ilegales. Exactamente. Son ilegales. Y la Constitución del año 1966 admitía que los hijos de los padres ilegales podían optar por la nacionalidad dominicana a través del jus soli. Yo pienso que es en virtud de la Constitución del año 1966 que se le debió otorgar a esta señora la nacionalidad dominicana, además de que yo soy de los que pienso que la nacionalidad tiene un componente cultural. Si yo me siento dominicano, si yo no tengo ningún vínculo social con otro país, es decir, en este caso con Haití, yo creo que también el Tribunal Constitucional debió tomar ese aspecto, el aspecto cultural, el aspecto del medio circundante en que se movía la señora Juliana. Yo creo que también debió tomar esa parte, pero hay otro punto, y aquí es lo que yo más critico de esta decisión. Esta decisión fue una revisión sobre una decisión en ocasión de un recurso de amparo, Sí, en ocasión un de una recurso acción de amparo. constitucional de amparo, Es sí. decir, que como es una revisión de una acción de amparo, los efectos del Tribunal Constitucional debieron ser interpartes, es decir, en ocasión al litigio, en ocasión a las partes envueltas, y no extenderlo a terceras personas, es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional va más allá, es decir, ordena revisar casi en los registros de la oficialía civil a la mayoría de las personas que la oficialía de Estado Civil registraron de padres haitianos. Y eso es un precedente perjudicial. ¿Por qué? Porque está prohibido, en este caso, en una revisión, en ocasión a una acción de amparo, retrotraer, es decir, lo que es la retroactividad de la ley, es decir, que tenga efecto hacia el pasado, pero es un efecto que es perjudicial. Sí. Y muchísimas personas que han adquirido o que puedan haber adquirido la nacionalidad dominicana, puedan ser en este caso el
estado jurídico de la nacionalidad pueda ser Despojado, revocado, sí. despojado de la nacionalidad dominicana. Yo creo que, si bien es cierto que al principio no puede haber la retroactividad de las decisiones de los tribunales constitucionales y que puede haber una retroactividad modulada, es decir, matizada, de manera que no pueda crear conmociones, que no pueda crear lo En que es eso una sí, yo violación estoy de acuerdo, a la sí. seguridad jurídica. Ujú, eso es cierto. Nosotros entendemos que esta decisión también es perjudicial. La retroactividad en perjuicio Sí. en decisiones constitucionales no puede darse. No. Entonces, O sea, la decisión debió tener un efecto hacia el futuro, Y esto es lo peligroso de esa Constitución. Y también es un argumento también para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda tomar ese medio, ese argumento para también condenar a la República Dominicana por ese efecto perjudicial que tiene hasta cierto punto efecto erga omnes para todos. entonces, definitivamente, después de muerto, le quitaron a José Francisco Peña Gómez la nacionalidad dominicana. No, porque José Francisco Peña Gómez fue naturalizado dominicano, es Fue decir, adoptado. fue adoptado. Si bien es cierto que Peña Gómez fue hijo de, sus padres fueron haitianos, ambos padres fueron haitianos, fue adoptado por una familia dominicana. De acuerdo, vámonos a una pausa y regresamos en breve, el tema está muy interesante. Brevemente, volvemos.